Bueno, pues buenas noches, buenos días, buenas tardes por allí. Aquí en Escritores y Fronteras estamos una vez más. Nos acompaña nuestro compañero Ariel Montoya. Este caso es nacido en Nicaragua el 30 de abril de 1964. Es poeta, escritor, periodista y editor nicaragüense. Su obra se inscribe en la literatura centroamericana contemporánea y ha estado marcada por los temas del exilio, la libertad, la memoria histórica, la identidad y la condición humana. Comenzó a publicar siendo adolescente. Fíjate, es que eso ahora me cuenta sería cómo es la cosa, porque siendo adolescente, fíjate cuántas emociones pueden haber para poder llegar a publicar algo. En la prensa literaria, bajo la dirección del poeta Pablo Antonio Cuadra, inició una trayectoria que lo llevó a combinar la creación literaria con el periodismo de opinión y la promoción cultural. Estudió ciencias políticas en Guatemala durante su exilio, en 1984 al 90, experiencia que dejó una huella profunda en su pensamiento, en su escritura. Hay una serie de obras que ha comentado el autor, Silueta en fuga, en 1989, y Perfil de hoguera, en 2002. Por distinguida con una mención de honor en el Premio Nacional de Poesía Rubén Darío, en 1999. En 2019 publica en Estados Unidos Poeta autoconvocado. Y en 2026, año actual, Ligero equipaje. Su nuevo libro lleva por título Plaza avasallada de pronta aparición. Según cuentan su historia, su poesía ha sido difundida en revistas, suplementos culturales y antologías de diversos países y ha participado en encuentros literarios internacionales dedicados a la promoción de las letras hispanoamericanas. Fundó la revista cultural Decenio, desde la cual impulsó proyectos editoriales y de integración cultural en Centroamérica, promoviendo el intercambio entre escritores, artistas e intelectuales de la región. Bueno, pues nada, Ariel, vaya historial tan elegante, tan honorífico. Bueno, pues bienvenido, gracias por estar por aquí. Cuéntanos, primeramente, yo he hecho un pequeño prólogo, pero bueno, estaría bien que los que nos escuchen, pues, como tal, los que nos sigan, sepan de profundidad, de primera mano, de tu voz, quién es aquí el autor que nos acompaña. Bueno, muchas gracias, Ken. Es un placer estar en comunicación entre poetas. Hay una frase famosa que dice, entre poetas te veas. Muy Y buena. eso es lo que estamos haciendo ahora, contento de estar en este equipo maravilloso donde está la poeta Zamora, Ariana, Sandra Rivera, tú y muchos otros poetas que he ido leyendo en el chat y conociendo. Eh, la poesía pues siempre es un alimento de la vida, del espíritu, y mientras haya vida humana habrá poesía. Yo creo que si la tierra desapareciera un día, el último hombre que la habite será indiscutiblemente un poeta. Así que aquí estamos a tus órdenes. Sí, la verdad es que veo que has estado estudiando bastantes cosas, preparándote demasiado en un montón de campos y has llegado a fundar inclusive en 2026 la organización que tienes a mano. ¿Cómo es eso de llegar a sentir esa experiencia de poder difundir la palabra escrita a nivel de la poesía y todo ello? Nosotros, por ejemplo, empezamos hace 3 años y nos están dando por todos lados, nos comentan, nos sugieren, son todos constructivos. Siempre hay muchas personas que quieren entrar, luego nos comentan cómo avanzar. Conocemos a personas como tú que tienen también un historial bastante agradable, muchas ganas de compartir, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu experiencia en ese sentido? Hace poco me entrevistó un periodista español, ¿Mm? José Luis Ortiz, ¿verdad? Y me preguntaba algo similar. Y yo le decía que la poesía, al igual que todas las ocupaciones en la vida, no se estancan, como tampoco su proceso, su circulación, sus ediciones, sus libros, sus lecturas, el acopio en las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, y yo le decía eso a José Luis, las editoriales grandes ya no publican poesía. Y hace 15, 20 años se decía que ya nadie iba a publicar poesía, porque si bien es cierto que la poesía sigue siendo la siembra más grande de la literatura, ¿verdad? Más que la novela, más que la música, más que la pintura, y dentro de las letras, la poesía, el canto más alto, más que la novela, que el teatro, que el cuento, que sé yo, que el ensayo periodístico.
no se vende, no tiene un mercado, digamos, extensivo, grande. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que han surgido ahora millones de pequeñas editoriales. Yo he sido promotor cultural también, a la par de ejercer el periodismo, la política, qué sé yo, la historia, otra cosa. He sido editor, ¿verdad? Y como promotor cultural, intelectualmente fui el autor de la iniciativa del Festival de Poesía de Granada, de Nicaragua y de otros festivales que realicé. Y es grato, siempre, siempre te encontrás con poetas de todo el mundo que andan en sus mochilas, en sus valijas, en sus bolsos, andan en libros de editoriales que, que las crean a veces con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero también con mucha creatividad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos poesía impresa para rato, y esa es una satisfacción del poeta. También me ha costado un poco, pero ya casi que lo voy logrando. Soy un enamorado de los Kindle ahora. Ah, los Kender. Amo el libro. Y ahora que estoy acá en Saula y Tajo, me voy aquí a la playa a 500 metros y me llevo el Kindle. Antes me llevaba 2, 3 libros para leer un rato. Ahora con el Kindle eh, lo hago de una forma más intensa y más rica. Siempre uno tendrá el romanticismo de oler el libro, Mm. porque los libros son árboles, a fin de cuentas, vienen de ellos. Entonces, el libro tiene su propio perfume, su propio encanto. Abrir las páginas de un libro, ¿verdad? Es una experiencia única, maravillosa. Y entonces uno como poeta también se va reinventando. Y te das cuenta, decía Neruda o alguien de que los temas ya estaban dichos. Es cierto que estaban dichos los temas grandes, el amor, la muerte, la vida, la pasión, el fuego, la nostalgia, la muerte, pero hay entretelones de estas experiencias en la vida que siempre van a tener nuevos procesos de contemporanización metafórica de imágenes, de revertir nuevas imágenes del mismo pino, del mismo mar, del mismo lago, de la misma agua, del mismo amor, ¿verdad? Y yo creo que esa es la poesía, es una banda que nunca deja de detenerse. La poesía como tal, mencionas que encima no es porque sea solamente corta, sino porque de alguna manera va directamente a los sentimientos, está muy relacionada con los sentimientos. Es lo que nos suelen comentar bastante, de hecho. Es decir, cuando alguien realiza un poema, o se pone a escribir, ya tenga experiencia o no, siempre busca, lo primero que busca es la rima, ya sea consonante o asonante. Pero además, la gente intenta siempre llegar al sentimiento de la persona que lo va a leer. Por ejemplo, un enamorado, pues la enamorada, ¿no? Un sentimiento que de repente tengas con la familia, pues buscas el punto de la familia, ¿no? Pero siempre está orientado básicamente a un objeto, un momento dado, ¿no? Circunstancia en la que quieras aplicar el poema, ¿no? En las novelas, por ejemplo, eso es verdad. Tienes que dedicarle un tiempo largo y explicar todo ello, pero y meter personajes. En la poesía está exento de poder meter personajes, porque de hecho el personaje mismamente es quien lo narra, quien lo dice, ¿no? Quien lo construye. Entonces, en ese sentido, yo acepto, o sea, estoy de acuerdo contigo. Lo único que en este caso la poesía tiene que ser unos parámetros, creo yo, para poder atraer bastante, ¿no? O no tiene tanta exigencia como el caso de la novela, ¿no? O estoy equivocado. No, claro. John Miró, el francés, decía que el arte que no provoca no es arte. Ujú, eso Y es. si tú empiezas a leer una novela, a la tercera o quinta página, si no te gusta, la dejas, ¿verdad? Igual el poema, pero el poema tiene otra característica que los ensayistas no se la han reconocido. Por ejemplo, cuando Cortázar publicó Rayuela, que fue un boom, Rayuela. Yo estaba muy pequeño, ¿verdad? Pero sí, pues por lo que leo, fue un boom, Rayuela. Mucha gente no la comprendía. Igual con James Joyce, con Ulises, ¿verdad? Ah, ya. Pero, ¿qué es lo que tenemos ahora? Un proceso dinámico. Acabo de leer, por ejemplo, unas memorias de Jorge Ramos, el periodista mexicano estadounidense, y no son más que artículos sueltos, publicados en periódicos,
ligados a su vida y a su vida periodística. Eso puede ser Rayuela también. Eso es un libro que vos podés leerlo, digamos, estás en España y escribe un artículo sobre España, es muy posible que leas primero ese artículo. O sea, y pasa lo mismo con la poesía. Tú abres el libro y vas leyendo un poema, al final, en medio del libro, al principio, etcétera. Entonces, existe una segmentación propicia en la poesía que tiene su propio deleite y su propia pasión. ¿Sabes cómo es esto? Como los LP de antes, los discos, que Sí, mucha sí. gente compraba un disco por una canción Así es. y las otras canciones no te interesaban, no te gustaban, tal vez a tu hermana, a tu novia, pero a ti solo te gustaba una canción. Y por esa canción comprabas el libro, comprabas el disco, perdón. Así pasa con la poesía. Ahora, yo siempre he sido amante de la lectura del poema. No me gusta mucho la poesía que se le pone música. Ah, Sin embargo, ¿qué habría sido de Antonio Machado, de su poema Cantares, si Serrat no la hubiese musicalizado? Y no hay forma que la gente que no lee poesía entienda que no es de Serrat la letra, es de Antonio Machado. ¿Ves? ya. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tomar en cuenta que los canales artísticos de otras tendencias tienen mayor circulación, tienen mayor dinámica. En cambio, la poesía es más interna, es más intimista, es más del espíritu, es más del interior, ¿verdad? El poema leer un poema es prácticamente un ritual, como estar en una iglesia, en una misa. Y el poema te va abriendo una brecha de universos. Cada imagen, cada verso, si es un buen poema, tiene una construcción poderosa que te abre la imaginación más que la prosa. Y esa es una de las facultades de la poesía. Por ejemplo, el poema, quizás tú lo has leído, de Rubén Darío, nuestro poeta, y digo nuestro porque es de todos, en Hispanoamérica, a Margarita, Ah, claro, sí. ¿lo leíste? Ese Ujú. poema, Darío, tiene una estructura metafórica tan grande cuando Joder, él te habla un palacio de diamantes. ¿Tú te imaginas lo que es un palacio de diamantes? Una tienda hecha del día, ¿ves? Un kiosco de maraquita. O sea, entonces a un niño que le digas eso, le estás abriendo el universo, pero también un adulto que lea ese poema, ¿verdad? Entonces, ese es el espacio que tiene la poesía que no se equipara a la prosa, que no se equipara al cuento o a la novela. Y ahí está precisamente la grandeza. Rimbaud, por ejemplo, ¿por qué es grande? Por esas metáforas tan inmensas que podés construir hasta una película con una metáfora, con un verso. muy bien, sí. Y una pregunta, que ahora que lo mencionas. Cuando alguien escribe, por ejemplo, una novela, yo, por ejemplo, soy de ese campo, no me es tan difícil poder sacar ahora mismo una historia y narrártela como tal, ya sea el género que quieras. ¿Cómo es el caso del poema? Porque, por ejemplo, el poema siempre lo he pensado como un lienzo en blanco para un artista, ¿no? O una piedra nueva para un escultor, que el momento que empiezas a pulir o empiezas a pintar, pues más vale que esté bien hecho porque borrar va a ser muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo ves en este caso? Sí, claro. Eh, Hay más intensidad en el poema. Y la gente dice, pero sí es que hay poetas por todos lados y no hay tantos escritores, ¿verdad? Ujú. Eso no quiere decir que haya tantos buenos poetas. Claro, evidentemente. Ujú. Y no quiere decir eso. Y creo que hay una confusión entre el trabajo de disciplina del novelista y del poeta. Pero ¿por qué? Porque el poeta se te viene una intuición, ¿verdad? O la apuntas o la hora en el teléfono, ¿verdad? Y después lo desarrollas. En cambio, la prosa no, tenés que estar sentado en una computadora, ¿verdad? O a mano, pues estar escribiendo. Ujú. Y eso lleva a un proceso metódico de tiempo, de horario, de disciplina, pues. Y ahí está también una diferenciación, pues, en este fenómeno del proceso creativo. Hay otra historia que es interesante sobre este tema
de la tecnificación poética. Eh, por otras razones, ¿verdad? Yo no soy tan admirador de García Márquez, pero ese no es el tema ahorita. Cuando murió García Márquez, su hijo, creo que es Emilio o Eliseo Márquez, Emilio, el o, que sí. sí, publicó un libro. Yo trabajo en bibliotecas públicas acá en Estados Unidos, corrijo documentos. Y entonces, a cada ciudad que voy, saco mi carnet. Tengo como 20 carnets de varios estados donde saco el carnet para trabajar. Es una lástima que en nuestros países latinoamericanos la pobreza se mida también por el financiamiento de los gobiernos. Acá las bibliotecas es un placer estar en ellas, ¿verdad? Tenés aire acondicionado, tenés libros, te los podés llevar, te, te dan casi que a la fuerza de una tableta para que leas en tu casa. En cambio, en Centroamérica, por ejemplo, las bibliotecas son escasas, son pocas y nunca hay libros tan a la mano, pues. Entonces, siempre me encanta andar viendo, como cuando va uno a un supermercado nuevo, qué hay de nuevo. Y me encontré con ese libro del hijo de García Márquez, donde, donde él cuenta que a su papá le encantaba mucho en los últimos años de él escuchar música y que él no comprendía cómo en 3 minutos que tarda una canción por lo general, tanto dice el autor, ¿verdad? Y por eso es que la música, todo el mundo oye música. En cambio, no todo el mundo lee un libro de poesía, ni mucho menos que vaya a leerse todo el mundo el Quijote, No, de no. tantas páginas. ¿Ves? Mm. Entonces, pasa eso y yo creo que eso hace también que la poesía siga reinventándose. Los cantantes, ¿cuál es la materia prima de un cantante o de un compositor? Los poetas. Lo que pasa es que los cantantes se vuelven millonarios y famosos y ricos. Y los pobres poetas quedan olvidados en alguna biblioteca, mueren pobres en su mayoría y tienen una vida más silenciosa, pues. ¿Ves? Pero los cantantes, y yo he platicado con muchos cantantes, ellos leen poesía. Y los productores de ellos, los compositores de ellos, leen poesía. Y con ese extracto, por ejemplo, hay un cantante, creo que es argentino, Elio Roca, que creo que plagió un verso de Neruda. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Y creo que Neruda lo increpó, y creo que hubo una demanda o él se disculpó con Neruda, pues. Pero sí fue un plagio, pues directamente. Entonces siempre va a pasar esa característica del poeta, ¿verdad? De estar encima de los presentes. Es que claro, a la hora de hacer una canción, por ejemplo, que dure un tiempo estimado, al final buscas justamente que una rima o algo cercano, ¿no? Muy parecido a la poesía. Porque hacer una letra para la música lleva un tiempo, lleva el tono, lleva el compás, ¿no? El pentagrama que es justamente bien expuesto para Exactamente, los diferentes instrumentos que estén incluidos, ¿no? Y que, bueno, o sea, en el momento que tú alargas una palabra, a lo mejor hay que alargar un minuto más, ¿no? Entonces, pues yo creo que por esa razón siempre están leyendo bastante poesía para experimentar en ese sentido y saber cómo podrían desarrollar sus propias interpretaciones. Pues bueno, exactamente, sí, exactamente. Eso ocurre. bueno, María, cuéntanos un momento de tu libro, en este caso de El ligero equipaje. En este caso tenemos el placer de poder saber más o menos que es una memoria, ¿no? De poesía, básicamente, ¿no? De cómo puedes, o sea, cómo se puede descubrir el exilio que puede separar entre cuerpos y demás, y jamás los sueños como tal, ¿no? ¿Cómo es la idea que has puesto en este proyecto como tal? Sí, yo pienso que la vida tiene que ser cada vez menos abultada, menos burocrática, lo que no quiere decir que no sea más intensa, ¿no? No, claro que no. Eh, a veces he estado en hoteles cuando he viajado que casi no podés ni entrar a la cama porque está llena de adornos, de esculturas, de cofres, de madera. No, y el encanto de la habitación es la cama libre Ujú. para dormir, ¿verdad? O sea, no necesitas tantos artefactos. Si acaso algo para cubrirte, Ya. ¿verdad?
Pero hay hoteles que son tan rimbombantes, te ponen unos floreros inmensos con flores artificiales, te ponen esto, te ponen lo otro, te ponen una cafetera y lo que uno está buscando es un cuarto, una habitación cómoda para relajarse y para descansar unas horas, ¿verdad? Entonces, me ha resultado ahora, y más en Estados Unidos, lo que yo me imaginé literalmente, lo estoy practicando ahora en la vida. Yo viajo ahora con una maleta, Ajá. dos pantalones, dos Interesante. camisetas, Ujú. mi computadora, una tableta, mis dos celulares y mi Kindle. Ahí va mi vida. Qué curioso, muy bueno. Sí, señor. Ahí va mi vida. Claro, sí, claro, también soy un hombre soltero, ¿verdad? Si tuviera esposa o una compañera, hijos, quizás sería distinto. No, bueno, Entonces, por pero eso, y es muy creo que difícil. hay un verso de Borges que dice que qué bueno que los objetos no tienen memoria. Mm, O sea, tú recuerdas una mesa, una silla de tu infancia, de tu casa paterna, y el comedor donde se juntaban, pero ese comedor es un pedazo de madera, sí. ¿verdad? Entonces, creo que no hay que ser tan apegado a las cosas materiales. Eh, de nada te sirven, de nada te sirven. Sin embargo, lo intenso es tanto el viaje que vas a realizar, que puede ser el viaje hacia otro país o hacia la vida y después hacia la muerte. Y lo otro interesante es ese proceso del viaje, lo que fuiste construyendo, los problemas, las equivocaciones, las caídas, las levantadas, ¿verdad? Y siempre ese propósito cargado de resiliencia, de expectativa futura, de que tenés que levantarte y seguir adelante, aún con todas las adversidades, aún con todos los obstáculos que se atraviesen. Entonces fui construyendo el poemario, ¿verdad? Y de repente yo dije, el nombre que le voy a poner va a ser Ligero Equipaje. Entonces, también escribo poesía política, que ya te la compartiré cuando saque Plaza Avasallada. Pero este libro preferí dejarlo solamente con ese contacto de la vida entre el hombre y el espacio, pues entre el hombre y el camino, el hombre y la ruta, pues lo que vas a hacer, lo que no hiciste. Y ese es el ligero equipaje, es decir, es una condensación de espacios para priorizar lo más hermoso y lo más grande, que es la existencia, el vivir. Y bueno, hay poemas. Por ejemplo, he bajado un poco de peso, ¿verdad? Eh, y sigo mucho a un colombiano que está medio loco, pero que es un gran médico, el doctor Baiter. Entonces le hice un poema a él y se lo mandé en una cadena. El tipo me lo agradeció, ¿verdad? Y me dice la joven que me contactó, aunque usted es conocido, me dice, pero se va a hacer famoso porque el doctor Baiter tiene millones de gente que lo siguen. Entonces le dije, bueno, yo no lo escribí con ese fin, dije yo, pues, Claro, claro, sino claro. que le dedico el poema a él porque él, al decir que bajé la ingesta de carbohidratos, ¿verdad? De frutas, etcétera, para un adulto, para no engordarte, ¿verdad? Está haciendo lo que los poetas hacen. El poeta canta la vida, el médico preserva la vida. Muy ¿Ves? bueno, muy bueno. Sí, señor. Entonces, de todas esas experiencias, ¿verdad? Y también sin caer en la política, sin caer en el panfleto, mucho menos, Ujú. también el exilio. El hombre ha sido un viajero eterno de toda la vida. Las migraciones no solamente son de Israel a la tierra prometida, las migraciones son también en la familia. Cuando tus padres son de Alicante y se van a vivir a Madrid, por ejemplo, o se van a vivir a Barcelona, ¿verdad? O se fueron de Guatemala a México o de Colombia a Chile, ¿verdad? Por causas familiares o laborales. Entonces, el hombre siempre ha estado en constante éxodo, desde Adán y Eva, ¿verdad? En eso estoy de acuerdo. Y que no fueron al paraíso, salieron del paraíso. Y ahí comienza ese proceso bíblico de la existencia humana. Y el amor también, inclusive el poema de desamor, en el fondo, no es más que un poema de amor, porque estás escribiendo sobre una copa que se rompió con un buen vino adentro,
un Muy amor bien. que se fue por las causas que hayan sido, ¿no? Entonces, aún el poema de desamor es un poema de amor. De todas esas fracturas y todas esas envolturas de la vida, fui trabajando pues el libro. Y va caminando. Voy a presentarlo quizá en, en, en Los Ángeles, en Washington y en Miami, ¿verdad? Muy bien. Para, para, para cumplir con esos rituales del escritor, porque el escritor a fin de cuentas tiene que ser su propio publicista, su propio vendedor, ¿verdad? Los poetas anteriormente, si no se, por ejemplo, Rubén Darío, si no le ha mandado su poema, su poemario azul a Juan Valera, Darío hubiera muerto como un poeta más de provincia, de bohemio, qué sé yo, pues. Y cuando Juan Valera recibe en un barco, que habrá tardado 6 meses en llegarle a Juan Valera, y escribe ese prólogo, eso es lo que le da la universalidad pues, a Rubén Darío desde joven. Pues. Y hay otros casos de poetas, por ejemplo, una vez estuve en una tertulia con poetas mayores que yo, que ya están todos muertos casi, y ellos comentaban que antes los poetas lo que hacían era, en cuanto salía el libro, lo mandaba a otro poeta en otro país, ¿verdad? Y así comenzaban los reconocimientos. Sí. ¿Ves? Entonces, de todo eso, la familia también. Yo soy un hombre de familia, a pesar de que no tengo hijos y a pesar de que soy un soltero, divorciado, pues ya 2 veces. Pero para mí la familia es importantísima, ¿verdad? Entonces, he pensado, no tengo hijos, pero tengo como 40 sobrinos, ¿verdad? Escribir un libro, la canción de los sobrinos, pues o algo así. ¿Por qué? Porque cada que nace un sobrino me piden que les escriba un poema y lo hago, pues. Tienes mucho que enseñar, Ariel, entonces, ahí en ese sentido. Bueno, pues un poco. Cada persona, cada sobrino es un libro en blanco. O sea, Exactamente, claro, exactamente. ahí. Y una de las Sí, preguntas que nos han hecho a nosotros en este caso es referente a tu libro. perdón. Una de las preguntas que nos han hecho, porque tengo aquí una serie de preguntas que, bueno, pues nos suelen hacer sobre el autor de la semana. Nos preguntan, por ejemplo, dice, vieron tu portada con la maleta, ¿no? Y esos objetos simbólicos. Y me preguntaban, muchos de los autores, cuando se trata de novelas o cuentos, hablan a veces sobre su propia vida, su propia experiencia, ¿no? Y me Sí, imagino que la mayoría de los poemas que tienes ahí en ese libro hablan de cada una de tus experiencias, ¿no? A lo largo de tu vida, ¿no? Concretamente, ¿no? Tendrás ahí un índice con una serie de fases por las que has estado pasando y situaciones por las que esos poemas han sido moldeados, ¿no? En base a esas experiencias, ¿no? Bueno, sí, sí. Por ejemplo, viví en Estados Unidos la experiencia del COVID. ya. Una vez iba a reencontrarme con un amigo en Jacksonville y tomé el tren de Miami y me pareció patético que el tren en que viajaba iba prácticamente vacío y en las estaciones que el tren se iba parando vi 2 o 3 cadáveres, pocas personas. Entonces, de repente mi mente se volvió una máquina de recuerdos figurativos, dantescos, de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra con Hitler, ¿verdad? De la Primera Guerra Mundial, de la guerra de Nicaragua, en Centroamérica, que yo pues la he vivido como periodista y como ciudadano. Entonces, cuando veo un cadáver en una estación que llegaban a traerlo, y nadie se subía al tren, o sea, aquello parecía como un tren fantasma. ¿Verdad? Entonces, allí en el libro hay 2 o 3 poemas sobre la expectativa de la muerte y la resurrección de la vida con el COVID. E hice por eso un festival de poesía en Zoom que tuvo éxito, ¿verdad? Muchos poetas participaron en medio de la pandemia. Lo hice uno en Miami y el día siguiente la clausura, a los 2 días en California. Entonces, es una experiencia importante, es una experiencia grande, ¿verdad? Y prácticamente, yo creo que todo trabajo literario es biográfico, todo. Aún cuando tú escribes una novela sobre un meteorito, sobre un marciano, es biográfico desde el punto de vista del contexto en que tú vas narrando y contextualizando el argumento. ¿Qué tan difícil es escribir un poema, por ejemplo, dedicado a alguien o a un objeto o un momento? Por ejemplo, has mencionado la copa de cristal rota. Cuando lo has mencionado, yo mismo me he imaginado
Si hubiera sido de noche es que acaban de romper, si fuera por la mañana es que no hubo ni siquiera la cita. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan difícil te resulta o qué tan fácil te resulta escribir un poema? Eh, yo creo que los poetas somos a veces demasiado sentimentales, Mm. ¿verdad? No te lo creas, el poeta es un mentiroso a veces, el poeta inventa, el poeta muchas veces se considera o edifica su imagen como un héroe, como el héroe del abandono, de la diáspora, y a veces la verdad es que ese poeta no ha sufrido tanto como lo dice. Por ejemplo, yo admiraba mucho a Neruda antes. Le he perdido un poco el cariño a Neruda porque prácticamente tuvo vidas sentimentales normales, estables, ¿verdad? Se casó con Delia del Carril, tuvo 20 años, no sé cuánto, después con Matilde, los amores que tuvo, etcétera. Pero Neruda es un dropping. La noche está estrellada y los versos y todo. Y yo creo que no, pues, es decir, lo que ocurre es que el poeta es como el cantante de cantinas, de bares, Ya. ¿verdad? Porque el poeta sabe que lo que más va a impactar es que tú transmitas una historia de desamor, una historia de duelo, una historia de sangre. Lorca, por ejemplo, ¿verdad? Aquel poema al torero, amigo de él, que no quiero ver la sangre, ¿verdad? Entonces, claro, en este caso, él era amigo de este torero, ¿no? Y hay un dolor, hay una pena, hay un agobio, ¿no? Pero muchas veces el poeta también se transporta, como los cantantes, a la experiencia de otras personas. ¿Ves? Y vamos a lo de las canciones. Por ejemplo, te vas a un bar en España y la gente que pone música solo pone las músicas, como decimos en Nicaragua, de cabanga, Tal de cual, despecho, de tal cual. despecho, de Paquita la del barrio, ¿verdad? Y los poemas son eso también. Alguien decía la otra vez que este cantante inglés, eh, famoso cantante, ay Dios, se me escapa el nombre ahorita, Elton John. Ah, claro, claro. Ujú. Pero alguien decía la otra vez, Elton John es el Juan Gabriel de Inglaterra. Vaya. Entonces también te encontrás poetas así, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y la poesía de amor de Desgarre es una de las poesías que más convencen al lector, Ujú. Sí, sí, sí. que no necesariamente quieren decir que ese poeta haya vivido ese desgarre, no necesariamente. Entonces, hay una retórica también, hay algunas cortinas de humo entre la vida del artista, del poeta en este caso, al momento de escribir. Sin embargo, todo parte de una pasión, todo parte de un reflejo, de un instinto, de un deseo, de un dolor también, pues. ¿Ves? Entonces cada poema tiene su intensidad también. El poeta también tiene que, a ver, no es como engañar, pero sí que puede magnificar una situación que a lo mejor no ha vivido tal como cabe esperar, ¿no? Pero es necesario para poder expresar una idea, porque claro, al fin y al cabo un poema es una consecución de líneas en vertical, ¿no? Pero si tú quieres que llegar al que te lee, pues intensifícalo, dale énfasis a la situación y así al final tendrá mínimamente por lo que has pasado. Yo creo que si no, Sí, sin ese énfasis no hay posibilidad de captura de ese sentimiento o emoción que quiere transmitir. claro que sí, claro que sí, claro que lo hay, porque eh, cuando tú dices que se magnifica, ¿verdad? Estás extrayendo del poema escrito el objetivo que se pretende dar el poeta al escribirlo. Cuando uno lee un poema, y te habla de sangre y tú te imaginas la sangre o el dolor, ¿verdad? O la sensación de evasión, de fuga, de pérdida, el poeta hizo un buen trabajo. El poeta logró que el lector construya
un edificio de imágenes con lo que él está diciendo. Por eso es importante la combinación de las palabras, a veces la repetitividad de un verso. ¿Por qué? Porque le está dando énfasis a lo que está relatando en ese verso. Claro que sí, así ocurre. Bueno, Ariel, cuéntanos, una última cuestión, ya estamos terminando la entrevista. ¿Qué consejo les darías a nuestros seguidores, a nuestros poetas, a nuestros que están empezando a inspirarse en este campo de la poesía, concretamente? Así brevemente, ¿qué es lo que les comentarías si estuvieras ante ellos y les dijeras, Voy a plagiar a Octavio Paz para responderte. Cuando Octavio Paz muere no había tanto internet como ahora y le preguntaron lo mismo y él dijo, en una conferencia en la Feria del Libro de Guadalajara creo, no sé, o no, fue en el DF, dijo, la gente espera que yo les diga que vayan a leer a Lamartine, que vayan a leer a Eugenio Montejo, a Borges, a Neruda, al otro. No, primero les dijo él, vayan a leer diccionarios. qué bueno, sí, señor? Qué buenísimo. Cuando él dijo eso, yo me estaba durmiendo, pero se me refrescó la memoria. Muy bien. Ahora los diccionarios no son más que reliquias en las estanterías de tu biblioteca. Y nadie se le ocurre irse a una playa con un diccionario de 20 libras, ¿ves? Ujú, Porque todo lo tenés en el internet, ¿verdad? ujú. Entonces, pero sí, creo que los poetas jóvenes deben hacer dos cosas o tres. La primera, ser honestos y transparentes a sí mismos y a su obra. Eso es lo más importante, es decir, quitarte las máscaras, quitarte las facetas, ¿verdad? El poeta tiene que ser siempre un soñador, un rebelde, ¿verdad? Un hombre que sea como el salmón, que lleve la contraria, no para deshacer universos, sino para evidenciar su existencia, su tiempo y su palabra. Segundo, que lean. La lectura sigue siendo la mejor arma. Y si no encontrás, yo estuve tomando unos cursos de mindfulness, o sea, el desarrollo de la mente. Y cuando una palabra no la entiendes, los profesores, ¿sabes qué me decían? Váyase al diccionario. Vaya, busque esa palabra inmediatamente, porque entonces usted perdió todo el día leyendo esto y nada va a aprender, nada le va a quedar en la cabeza. La palabra que no entiende, su cerebro le está bloqueando el continuar en ese proceso de leer. Entonces la lectura es importante, ¿verdad? Y vivir la vida sin trampas. Sin trampas quiero decir sin subterfugio, ¿verdad? Si amas a una mujer, pues decirle que la amas, ¿verdad? Y si no, pues decirle lo que querés de ella, nada más. Sí, te decía, después de la anécdota de Octavio Paz y la sugerencia que él hacía, de que el poeta primero tiene que ser de convicción propia y los riesgos que significa la lectura y el acto de la acción creadora como poeta. Ya no se requiere de ir a las bibliotecas o a cargar diccionarios pesados. Todo está ahora en un simple teléfono, pues, en una tableta. Y eso te permite documentarte bien para saber usar un verbo, un adjetivo o un sustantivo en el poema. Y algo que creo que es importante también, bueno, eso pasa en el periodismo. Lo peor para un autor es autoeditarse, Ujú. que tiene que ver casi que con la autocensura. Pero, pero ¿de qué sirven 1000 versos malos a 2 versos, pero que sean buenos? Entonces creo que por ahí está pues el kit del asunto y la lectura es lo más, la lectura sigue siendo lo más grande para un poeta joven, más que el impulso de escribir o de publicar. Ahora cualquier tonto publica un poema o un libro en las redes, en Amazon mismo. Amazon no tiene controles de calidad, entonces cualquiera publica. Pero eso no hace ni más poeta ni menos poeta a una sociedad, a una cultura o a un determinado conglomerado. El poeta puro va abriéndose camino, él solo va surgiendo, no tiene que usar otras herramientas, ¿verdad? Esas serían mis recomendaciones a los nuevos poetas, si vale el atrevimiento de decirla. Bien, bien.
Una pregunta que está pensándolo yo mientras estamos aquí con el café. Eh, Tú eres una persona bastante curtida, que conoces muchas cosas, has leído, has estado sumergido en un montón de vidas de autores, de poetas y demás. Si yo ahora mismo hiciese un poema con inteligencia artificial y lo escribiera ahora mismo tal cual, le dijese, házmelo, y te lo mostrase, ¿podrías llegar a distinguir más o menos la ausencia de pasión que suelen poner los poetas en sus poemas? Claro, claro, Tal cual, directamente, rápido. el lector no te traiciona, Ujú. Ya, ya, ya. el, ¿Cómo el- así? el lector no traiciona. Sí, porque tú puedes descubrir que el que está escribiendo lo hizo con naturalidad o lo hizo con improvisación. Y eso tus ojos lo leen, lo captan inmediatamente. Ujú. Vale, 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 sí, sí. Porque es que, como bien has dicho tú, en este caso, hoy en día, cualquier tonto, cualquier persona puede llegar a publicar cualquier cosa porque, claro, ahora mismo lo hace la inteligencia artificial y enseguida hace cualquier cosa que parece una maravilla. El otro día estuve escuchando una música que hizo completamente la IA y era indistinguible con respecto a cómo se hace realmente hoy en día las músicas, en este caso de techno o cualquier letra bastante currada, ¿no? Y dices, madre Sí, mía, hay que esto tener no... mucho cuidado con la inteligencia artificial porque ahora tú puedes escribir tres estrofas y te le pone música a la inteligencia. Ujú. Sí, sí, sí. Pero eso no te hace más artista ni hace que sea una gran canción, ¿verdad? Claro, Son evidentemente. parámetros de la ciencia. Exactamente, o sea, son parámetros que no dejan de pertenecer al campo de la tecnología, que no tiene nada que ver con la pureza de lo humanamente dicho, ¿no? O sea, un ser humano es capaz de, la máquina más perfecta, pensante y capaz de generar ese tipo de poemas y atraer, como siempre. Bueno, el reto de la humanidad ahora va a ser que tú puedes enamorarte de una mujer robot y va a ser una mujer que tenga sentimientos. Entonces, vamos a caer en un proceso de industrialización de la memoria humana, ¿verdad? Y ya hay esos experimentos. Inclusive creo que en Japón ya hay poemas de este tipo. Así que hay que tener cuidado. Sí, pero a ver, lo que se está construyendo en Japón ahora mismo, ¿vale? Son muñecas, en este caso, que tienen la altura de una mujer y demás, pero no deja de ser físico. La inteligencia que hay detrás es muy poco adaptativa a las conversaciones. No existe una sincronización, no hay algo que digas, pues mira, yo te hago ahora mismo un comentario en plan, pues, coloquial y enseguida captas la dirección de mis palabras, pero la inteligencia artificial no, se lo toma muy Sí, claro, literal. eso sí, Entonces, todavía le evidentemente. falta mucho en ese sentido para poder imitar, ¿no? Expresiones coloquiales, expresiones que solamente se escuchan en una lengua concretamente, ¿no? Algo que tú vas por la calle y eso no se puede entender así de repente. Exactamente, sí. Sí, yo creo que la trascendencia del ser humano y su creatividad no van a tener nunca equiparaciones similares. Pues. Claro, eso es. Pero bueno. Sí, Bueno, pues nada, pero Ariel, bueno. muchas gracias por tu tiempo. No sé si quisiera comentar alguna cosilla más, pero vamos, que yo creo que gracias por tu tiempo, por haber prestado nuestra obra, como tu obra, quería decir, perdón, para mostrar. Bueno, espero que leas Ligero Equipaje con un Sí, café sí. Ujú. y también te lo haré llegar pues, en la próxima semana. Voy a reeditar también ahora la revista Decenio. Siempre va a ser de debate social y cultural, así que estarás invitado también a escribir en ella. Bien, bien, entonces, muchas gracias, Ariel. Muy Y amable. a ti, gracias por la entrevista. Ha sido una tarde muy coloquial, muy bonita. Me ha encantado bastante, he aprendido bastante por la manera de expresarte, la manera de llevar básicamente a la dirección de la conversación y sobre todo pues ese amor por la poesía, ¿no? Que tú dices, ¿hasta dónde has llegado a escribir un libro entero lleno de sentimientos, ¿no? Que al final pues alguien que no lee con los sentimientos expuestos, pues acabará entendiendo básicamente cuál es la idea que transmites. Mm. Claro, el poeta, a fin de cuentas, no es más que un comunicador. Bueno, Eh, comunicar con sentimientos, porque eso se basa en la poesía como tal, entiendo. sí, pero es que no importa. Kafka era un gran comunicador. Cuando él deja sus obras, Mm. ¿verdad? A Max Brod, él está consciente que no es para que Max Brod las entierre, es para que las publique después de muerto. O Ah, sea, mm, todo poeta en esencia es un comunicador, ¿verdad?
a mí me gusta mucho Borges y creo que ha sido bastante malentendido, pero Borges Sí, es el escritor, creo yo, más completo que hemos tenido en Hispanoamérica en los últimos años. O sea, un tipo con una dinámica, con con una humildad que para muchos estaba revestida de soberbia, ya. ¿verdad? Pero eso como cada quien lo interprete. Pues era un hombre urbano, era un hombre que ciego andaba por las calles de Buenos Aires, ¿verdad? Que fue capaz de montarse a un globo siendo ciego. Ya, ya, sí, sí. Y Vargas Llosa dijo que pensaba que ya él había vivido todo. De repente leyó uno de los últimos libros de Borges cuando él cuenta que anduvo en un globo. Ya. Y nada, es la experiencia que aunque no tenía la vista, la visión, ¿verdad? Sentir la experiencia de irte elevando en un globo, pues, y imaginarte ese universo que no puedes ver con tus ojos, pero sí con el rescate del cerebro, de la memoria, ¿verdad? De la vivencia. Y entonces el poeta está siempre en ese momento, intensamente. Intensamente en el momento. Esa es la expresión. Sí, señor. Sí. Pues nada, Ariel, hemos llegado al final de la entrevista. Una vez más, muchas gracias por tu tiempo, por tus sabias palabras y nada, esperemos volver a encontrarte también, que tú eres sin fronteras, en otra ocasión. Cuando tú quieras, tienes las puertas abiertas y Claro que sí. para Igualmente compartir por nuestras acá, experiencias y demás. Muchas gracias, Ariel. podría tomar un café junto a los osos acá en la montaña. Que te sea bueno. Claro que sí. Sí, son mansos. Un abrazo, hermano. Un abrazo, Ariel.